Bienvenidos a todos a este programa, El Predicador y la Predicación. Hoy tenemos un programa sumamente especial con un amigo, un hermano, un autor, un predicador, alguien que admiramos y queremos, el doctor Ricardo Betancourt. Es de las personas que no necesitan presentación. Es un escritor y editor de las revistas más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero antes de seguir hablando del doctor Betancourt, te voy a invitar para que te suscribas a nuestro canal. Le des un clic al botón de suscribirse y también puedas activar la campana para recibir las notificaciones. Hablando del doctor Betancourt, aparte de ser un predicador, es un escritor, yo le llamo un filósofo de la espiritualidad. Ha escrito diversos libros, entre los más importantes podemos mencionar Las grandes oraciones de la Biblia y un libro que está para salir este año, Las oraciones de mi maestro. Para mí es uno de las personas que más ha profundizado en el tema de la oración y nosotros hoy vamos a hablar del predicador y la oración. Y me gustaría darte la bienvenida, doctor Betancourt. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bienvenido a este programa. Bendiciones. Muchas gracias, Yeuri. Muchas gracias, me honras con la invitación que me has hecho y esperamos que Dios dirija nuestra conversación para su gloria y que nos inspire. No somos más que herramientas en sus manos, instrumentos, canales de su bendición. Así que Dios te bendiga a ti en este proyecto y en la entrevista que tengamos en esta mañana. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Doctor. Doctor, vamos a iniciar inmediatamente con una pregunta en relación a la predicación y la oración. ¿Cuán importante es la oración tanto para el predicador como para el acto mismo de la predicación? Usted, como un estudioso de la oración, ¿qué relación usted encuentra entre la predicación y la oración y la comunión con el Señor? Bueno, quizá antes yo tengo que, antes de responder tu pregunta en forma específica, tengo que introducirme diciendo que, o preguntándome acerca de qué es la oración, qué significa orar. En este sentido, yo te invitaría a los que nos están escuchando a que sigamos el método de Salomón, que tratemos de pensar, sencillamente de pensar frente al mundo que se nos presenta, a la naturaleza, de pensar desde el lugar donde estamos puestos en este planeta, desde nuestro tiempo, desde nuestro espacio, sencillamente de pensar, así como lo hizo Salomón. Él mismo planta el método de reflexión y luego se aboca a sacar conclusiones a partir de su reflexión, de su pensamiento. Entonces, cuando hablamos de la oración, tenemos que pensar qué es la oración. ¿Será la oración una simple proyección de mis pensamientos? ¿Estoy hablando con mi alter ego, con mi otro yo? ¿O estoy hablando verdaderamente con Dios? ¿Qué es lo que me lleva a pensar de que esté hablando realmente con Dios y no me esté engañando? ¿Cómo identificar la voz de Dios para que yo no entre en la infatuación de creerme que Dios me está respondiendo de una determinada manera cuando en realidad no es más que el Espíritu que está en mí, el que está respondiendo ante mis propias preguntas? Estas cuestiones se plantean directamente en nuestra mente cuando nosotros pensamos acerca de la oración. Yo escribí un librito en estos días de pandemia que se llama Oraciones por amparo en tiempos de crisis, para leer en voz alta. Es un libro con un título larguísimo, pero el libro tan solo tiene 30 páginas, son 13 oraciones. Y la primera oración que escribí es esta, basado en Mateo 6, 26 al 30. Dice el texto de Mateo 6, 26 al 30, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la oración dice así: te alabo, Señor, porque cuando creaste los lirios,
miraste la tierra y hablaste. Cuando creaste las aves, miraste el cielo y también se oyó tu voz. Pero cuando nos creaste, te miraste y dijiste, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Gracias porque nos diste la palabra y con ella la posibilidad de conocerte y de hablar contigo mediante la oración. Amén. Amén. Aquí Gloria a Dios. mismo acá tenemos una definición de la oración. La oración es la respuesta que la criatura da al llamado de Dios a su propio corazón. Y es la respuesta de un llamamiento que viene en contacto con la realidad. Aquí el Señor está usando el cosmos, la naturaleza, el mundo creado, como una vía de conocimiento del Creador, cuando dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. La naturaleza es uno de los modos en que Dios se expresa y debemos nosotros estudiar la naturaleza y también debemos indagar los secretos que hay en ella y la forma en que Dios se comunica a través de ella. Pero fíjense lo que nos dice ahora el texto, que no es la naturaleza, sino el texto sagrado. Según Génesis, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Esto es una revelación particular en nuestro corazón. Somos hechos a imagen y semejanza. Y gracias a que somos hechos a imagen de semejanza, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Podemos hacer germinar la palabra implantada en nuestros corazones, según lo que dice el propio apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Dejad toda malicia y atended la palabra implantada por el Creador en vuestros corazones para la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿qué es la oración? Es la respuesta a ese llamado que Dios nos está haciendo continuamente en nuestras relaciones con la naturaleza, el mundo, en nuestra vida, en nuestras relaciones humanas y en nuestro propio corazón interiormente. Esa respuesta está mediada por la palabra de Dios que está en nuestro corazón como un sello de que hemos sido creados para su gloria y para su servicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, doctor, usted está presentando que la oración es ese acto de conversación con el creador, el autor de la palabra. Por consiguiente, al saber qué es la oración y al mirar que el predicador es alguien que ha sido llamado por Dios, la importancia de la oración en ese llamamiento, especialmente a la predicación, ¿cómo podemos relacionar oración y proclamación, oración y predicación de la palabra? Bueno, la palabra, aquí justamente en esta oración que sintetizo de San Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30, gracias porque nos has dado la palabra. Cuando nos crea a imagen y semejanza suya, Dios nos crea con la posibilidad de que lo escuchemos y de que lo conozcamos, la palabra. Con ella nos diste la posibilidad de conocerte, de entenderte, de conocer tu voluntad para nuestra vida. Y también nosotros nos diste la posibilidad de comunicarnos contigo mediante la oración. La oración y la palabra van juntos. Porque siempre la palabra de Dios es una palabra consoladora, es una palabra esperanzadora, es una palabra creadora, es una palabra transformadora. La oración y la palabra van juntos. No hay un divorcio entre la oración y la palabra. Nuestra oración va a tener la calidad de la palabra. Nuestra oración va a tener el perfume de la palabra. Y nuestra oración va a desatar el poder de la palabra.
Y el poder de la palabra para el predicador es la fuente de su inspiración y, lo voy a decir de alguna manera, es el origen de su arte, precisamente. No dije oficio, dije arte, ¿no? Porque esto es, el predicador tiene que predicar la palabra. Y la predicación de la palabra es precisamente inspirada por Dios en oración. Están digamos, unidas, mancomunadas, así como los dedos a la palma forman la mano. No podemos tener mano sin palma o sin dedos. No podemos tener predicación sin oración y palabra. Y el predicador, la predicación, la palabra y la oración es toda una realidad, es toda una sola cosa, integrada. Increíble, increíble, sorprendente esa relación que existe entre la palabra proclamada y la oración al Señor, al Dios Todopoderoso. En su libro Biografía de Grandes Cristianos, Orlando Boyer dice que la característica principal de todos los grandes predicadores será la oración. ¿Por qué usted cree que los grandes predicadores son grandes hombres de oración, doctor Betancourt? Porque se dejan usar por Dios. Pero sabes, Yeuri, que la oración comienza con un acto auténtico de humildad. Es decir, cuando uno se da cuenta que no puede nada, y esto tiene un sentido profundo, teológico, profundo. El no poder nada no es una postura simplemente, sino que es una conciencia profunda de que uno en realidad no puede hacer para sí mismo nada. ¿Por qué? Porque uno, como ser humano, en su origen, no puede uno darse origen a sí mismo. Uno, a su vez, no puede evitar la muerte. O por lo tanto, el ser humano, la criatura humana, y particularmente el predicador, se da cuenta de esto, que ni en su origen le es dado el poder, ni tampoco en su fin le es dado el poder. Que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Ayer, escuchando una entrevista que le hicieron a un expresidente del Uruguay, muy interesante, Tabaré Vázquez, él ya está terminando, digamos, en la etapa final de su vida, ¿no? Tiene un cáncer de pulmón, es posible que sea terminal, y entonces ahí aparece toda la sabiduría de un hombre al que lo entrevistan, habiendo sido un gran estadista y un gran político y presidente durante 2 veces en Uruguay. Y él dice algo interesante, entre todas las cosas que dijo respecto de la vida. Dice, uno ve la vida de diferente manera cuando está luchando mano a mano con la muerte. Y dice, yo lo que he captado es que nada puedo hacer. Lo que puedo hacer es no rendirme, aun cuando el frío, usando una expresión de Mario Benedetti, que es un poeta, dice, aun cuando el frío queme, no me puedo rendir, pero lo que yo sé es que no puedo hacer nada que la vida no quiera que haga. Y dijo algo interesante. Los hijos no vienen de nosotros, sino a través de nosotros. O sea, cuando habló de su familia, me quedé pensando en esa frase, Yeuri. Los hijos no vienen de nosotros, sino a través de nosotros. Pues no tenemos ni siquiera nuestra herencia y nuestra descendencia. No somos dueños de nada, ni aún de nuestros hijos, que pensamos en algún momento que podrían ser nuestros. No, no vienen de nosotros, vienen a través de nosotros. Por lo tanto, Dios está antes y Dios está después. Por eso Él es el principio y el fin. Y esta conciencia
que uno tiene a medida que se va quedando más viejo. Esta fuerte conciencia que nos lleva a la humildad es la condición de posibilidad de que Dios nos use realmente. Y este es el comienzo de la oración. Cuando tú mencionas muy inteligentemente de que la oración para estos grandes predicadores es todo, en realidad no estás diciendo simplemente que estos predicadores eran personas disciplinadas, que tenían un protocolo y que respondían con disciplina y voluntad a la oración. Estás diciendo que estas personas eran conscientes que ellos no podían nada ni en su origen ni en su fin. Poderoso, poderoso, maestro. Que la vida es antes que uno. Uno esto no lo ve muy bien cuando es joven, porque uno cuando es joven cree que el mundo da vuelta porque uno le da manija. Pero cuando se pone más viejo, se da cuenta que el mundo va a seguir y que este árbol que está aquí a mi izquierda en el jardín de mi casa me antecedió y después de mí seguirá dando frutos. Y yo habré pasado con toda mi historia y habrá pasado una generación y habrán pasado millones y millones de personas y miles de millones de personas y la montaña será la misma y seguirá recibiendo la nieve y seguirá dando el agua para que los que pueblen los valles reciban esa bendición gratuita del agua que viene del cielo. Entonces, esta conciencia es el principio de la humildad y el principio de la oración, y luego el principio del poder de Dios. Así que, maestro, los grandes predicadores históricamente, estamos hablando de hombres como Charles Spurgeon, Dwight Moody, predicadores como Jonathan Edwards, hombres de oración, porque reconocían esa dependencia, ese poder divino y esa humildad que deben tener para acercarse a Dios y para proclamar su palabra. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, maestro, es muchos predicadores que entienden que la predicación es un mero juego académico. Hacer exégesis, hacer hermenéutica, buscar buenos comentarios, empaparse de todo lo que es la cultura del texto bíblico y las interpretaciones teológicas. ¿Qué peligros corremos cuando separamos el trabajo académico que demanda un sermón del trabajo espiritual, que es a través de la oración? ¿Qué peligros se pueden correr, maestro, con una actitud de obviar la oración y enfocarse única y exclusivamente en técnicas para predicar? Bueno, corremos el peligro de ser címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe. El tema es, todo esto, estos recursos que son importantes, le dan cauce, pero el río es el río. Y el río del Espíritu nos lo entrega el Señor, es la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos canales. Podemos hacer el canal de cemento, podemos hacerlo de acero inoxidable, como esos canales, esos tubos que llevan agua. Pero el canal no es el río. El material con el que está hecho no es el río. Podemos limpiar la maleza para que no llegue tierra al agua, a fin de que no se contamine, y dejar la superficie de tal manera que el río pueda fluir a través del canal y que sea tan cristalino desde su origen a su destino. Podemos hacer todo esto, pero si no hay agua, tenemos un canal vacío. Y el agua solamente la da el Señor. Lo que es interesante, Jerry, es que Dios está anhelando darnos esa agua de vida. Y somos nosotros los que nos ocupamos de perfeccionar las herramientas que el Señor nos ha dado y que son importantes que usemos, como por ejemplo el pensamiento, el trabajo erudito de los comentarios, pero antes que nada, y por sobre todas las cosas,
siempre vale más un corazón entregado en las manos de Dios que pueda, donde se pueda ver que fluye como mediante un canal el flujo del Espíritu, el agua de la vida en torrentes incontenibles, refrescantes y poderosos. Eso es mucho más que un discurso versado, eh, conceptualmente claro, terminológicamente rico, pero que no tiene el alma de vida, no tiene el aliento de vida. No llega a ser otra cosa más que un cuerpo sin el aliento de Dios. Y la predicación es el aliento de Dios. Yo siempre recuerdo al pastor Daniel Belvedere, que hacía mención del pastor Schubert. El pastor Schubert hablaba muy mal español y entonces él tenía dificultades, pero con su español, pero de todas maneras ese pastor predicaba con tal unción y era uno de los más grandes, fue uno de los más grandes predicadores del sur y uno de los grandes formadores, los más grandes evangelistas en el sur. Y decía el pastor Belvedere, uno no se podía poner en la primera fila del teatro donde él predicaba porque tenía que llevar paraguas, porque lo escupía y tenía dificultades para hablar. Su español era muy mocho, como solemos decir, era muy pobre, tenía acento y además tenía dificultades para contener la saliva. Y sin embargo la gente iba detrás de él porque era un hombre de Dios. Fíjense tú cómo queda supeditado el hombre al poder divino. Esto no significa que menospreciemos lo que el hombre tiene que hacer. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Estudiar. Para eso Dios nos ha dado el cerebro. Para eso somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Él. Para eso somos precisamente sus herramientas. Nosotros debemos afilar, digamos, el hacha. Debemos afilar el hacha. Debemos usar las herramientas de la predicación, todas las que puedan, pero no debemos pensar en absoluto que las herramientas son todo, porque en tal caso, me pasará lo que me pasó a mí cuando era joven. Prediqué en la iglesia de la Unión Austral, en la iglesia de Florida. Y cuando predicaba en la iglesia de Florida, yo me preparaba como 3 meses antes, porque solamente nos invitaban a los redactores a predicar 1 o 2 veces al año. Así que yo comenzaba a investigar y a estudiar hasta que llegaba el día. No dormía prácticamente la semana anterior y luego me iba a la predicación. Estaba yo nervioso porque yo quería dar todo en esos 30 minutos, 35 minutos. Y una vez pensé que había dado todo y me sentí feliz conmigo mismo. Y una viejita se me acercó al final de la predicación y me dijo, uy, pastor, cuánto me alegra escucharlo. Usted realmente es muy simpático y me llena el corazón verlo cuando yo lo escucho, tan cerca que está de mí, pero no entendí absolutamente nada de lo que dijo. Ahí me di cuenta que yo necesitaba menos preparación y más reflexión, más unción, más contemplación de Dios, para que todo se convirtiera en puro grano, para que no hubiera paja, para que no hubiera nada que estuviera de más, para que las palabras fueran las mínimas, para que buscara no palabras, sino el silencio. Jesús habló con una economía de palabras. Jesús, el gran maestro, él nos enseña cómo debe ser un predicador. Hablar poco y decir mucho. Y eso significa buscar a Dios mucho más que buscar el propio conocimiento humano.
Amén, amén. Bueno, estamos gozándonos aquí en esta entrevista con el doctor Ricardo Betancourt, escritor, pastor, redactor, editor de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te invitamos para que nos sigas en este programa, El Predicador de la Predicación. Te puedas suscribir dando un clic a la campanita y activando las notificaciones. Doctor Betancourt, hay un aspecto de usted que tal vez pocos conocen, es que usted fue evangelista y sigue siendo evangelista, dando campañas de evangelismo y llevando muchas almas a los pies del Señor Jesucristo. El gran evangelista Billy Graham decía que el éxito de su predicación consistía en un grupo de intercesores que él tenía detrás de la plataforma mientras él predicaba. ¿Cuán importante es esa oración intercesora de otros por el predicador? O sea, ya pasemos de hablar del predicador como hombre de oración, sino de otros que oren por la eficacia del mensaje, del llamado del predicador. Usted como evangelista y como investigador de este tema de la oración y hombre de oración, ¿cuán importante es que otros oren por mí como predicador? Bueno, Yeuri, yo no quiero pecar de falsa modestia, pero quiero decirte sinceramente que me honras cuando tú dices que yo soy evangelista. En realidad, sabes, yo nunca pensé que fuera un gran predicador, ni un buen predicador siquiera. Más bien, tengo admiración, y no voy a dar nombres, no son muchos, los que tienen el don del evangelismo. Quizá podría sí mencionar al pastor Alejandro Bullón, que es muy conocido y porque, bueno, el pastor es merecedor de todo mérito por cuanto ya tiene muchos años de experiencia. Pero la sencillez, la economía de palabras, la claridad conceptual, la precisión de los conceptos que tienen los grandes evangelistas, y particularmente el pastor Alejandro Bullón, yo no lo tengo. Es algo que tiene que ver con mi personalidad. Yo tengo que pelear mucho conmigo mismo cuando predico para circunscribirme al tema y no irme por las ramas. Así que cuando tú me llamas evangelista me honras, pero me queda un poco grande ese ensayo, que te diría que tengo sí corazón de evangelista porque como he sido llamado por el Señor a la predicación, amo las almas y quiero dar luz y esperanza, o si quiero ser un canal a través del cual Dios dé luz y esperanza. Cuando yo comencé mi ministerio, sí comencé como evangelista distrital. El pastor José Tahuenca me puso él era el jefe distrital, y me puso allí en la ciudad de Córdoba como evangelista de todas las iglesias. Y recuerdo que en el primer congreso de la Unión Austral me encontré con quien había sido mi maestro, el gran evangelista Daniel Belvedere, y me dijo: Ricardo, vení para acá. Yo recién llevaba un año de ministerio. Me dijo: yo pienso que tú no te estarás creyendo de que eres un gran evangelista, ¿verdad? Eso me ayudó mucho a poner los pies sobre la tierra, porque cuando uno es joven piensa que, bueno, ahora tiene un distrito y yo soy el evangelista. Sí que hacía evangelismo, obviamente, y hacía 2 ciclos de conferencias de 3 meses cada ciclo, y cuando lograba mantener a esa gente durante 3 meses en la carpa, de marzo prácticamente hasta junio, y luego desde el invierno, junio, julio es el invierno en el sur, empezábamos en septiembre hasta diciembre con las fiestas y terminábamos con una cosecha maravillosa. Yo realmente me sentía como un evangelista exitoso, pero saben, desde entonces aprendí nadando de mis propios errores, de mis propios defectos, pero de la gran virtud de la oración. Esto que tú dices, yo lo había leído de Billy Graham, porque bueno, cuando uno toma evangelismo en la escuela, en la facultad de teología, lee a los evangelistas y los consejos de los evangelistas. Y mientras yo oraba, tenía un grupo de hermanos y de hermanas que estaban orando detrás de la carpa por las almas. Me acuerdo la hermana Nieto, la hermana Salgado, los hermanos Brunelli, todavía están en mi mente. Si ellos ven este video, recordarán nuestros años
de evangelismo a fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, ya por la ciudad de Córdoba y el distrito de Córdoba. Ellos oraban. Este compromiso del grupo del evangelista con su grupo, todo es un trabajo de equipo, es un trabajo que no se puede hacer solo. No estamos hoy permitiendo, no podemos permitir hoy creer que algo se puede hacer, que alguien puede saberlo todo y hacerlo todo. El evangelista o el predicador que sale a predicar la palabra y no trabaja en equipo y en un plano de absoluta igualdad con todo el equipo, recibiendo también las críticas y haciendo las correcciones que sean necesarias y dependiendo todos de Dios como unidos en una misma empresa, ese predicador fracasa, porque no es una obra de uno, es la obra de Dios. Y Dios usa la vida de todos aquellos que están comprometidos y es tan evangelista el que da la palabra como el que está orando. El corazón del que está orando es el corazón evangelista, es el que lleva las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Es el que está inundado de la luz de Dios y quiere darla a conocer. Pero ¿cuál es su ministerio? La oración con Dios, la oración en secreto, la oración en pensamiento. Esa es su labor, esa es su vocación y ese es su deber. Y cuando vienen las almas, esa alma es tan contada como resultado del esfuerzo del que predicó, como del que oró, y como de aquel que participó mancomunadamente en equipo de esta maravillosa tarea que es llevar las buenas nuevas de salvación a las almas. Increíble, increíble ese concepto. Es tan evangelista el que está predicando como el que está en sus rodillas intercediendo para que las almas puedan llegar a los pies del Señor. Doctor Betancourt, hablemos un poco ya finalizando nuestra entrevista de el método que usted utiliza o el proceso que usted utiliza para la preparación de sus sermones. ¿Cómo se prepara? ¿Qué tiempo dedica de reflexión, de meditación? Ya usted ha presentado cuánto tiempo dedicaba anteriormente y cómo fue cambiando su metodología. ¿Cómo se prepara usted para predicar, doctor Betancourt? ¿Cuál es ese proceso que usted usa para preparar sus sermones y prepararse para exponerlo al público? Bueno, un sermón es la vida, la misma vida es un sermón. Usando lo que a veces irónicamente decimos los adventistas, yo soy adventista del séptimo día, y los predicadores y los pastores tratan de decirle a los hermanos, no, tú no eres un adventista del séptimo día, eres un adventista todos los días. Así es. De la semana. Tú no eres un adventista del séptimo día, sino que eres un adventista de toda la semana. En el séptimo día adoras al Señor conforme a su palabra y observas el día de reposo. Pero tú eres un adventista todos los días, no solamente el séptimo día, porque entonces yo me saco el uniforme y hago cualquier cosa con mi vida durante los otros 6 días de la semana. Así también, tú no eres un predicador del púlpito solamente cuando predicas, sino que eres un sermón viviente las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto significa que el predicador siempre está en contacto con Dios o buscando a Dios o respondiendo al llamado de Dios. Yo te voy a leer un texto, mi querido Sheuri, en el Salmo 27, el versículo 8, la escritura dice, mi corazón te ha oído decir, dice David, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Por eso, Señor, escúchame, dice el salmista, escúchame. Y luego reafirma de que Dios lo escucha, porque dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El predicador está cerca del Señor y responde al llamado de Dios continuamente, diariamente. Y Dios lo inspira
para saber qué es lo que tiene que predicar el sábado, para saber qué es lo que necesita la iglesia. Esto, ¿cómo viene? Porque el riesgo precisamente de ser asistemático, de decir, bueno, Dios me inspira, es caer en esta suerte de pentecostalismo donde digo, bueno, yo no me preparo, abro la Biblia y leo, ¿no? Y de repente abrí la Biblia y dice Judas se ahorcó y volví, no, no tengo texto para predicar. Y abro de vuelta la Biblia y dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, bueno, necesitamos un programa. La inspiración Claro. viene a través de un programa. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer, en primer lugar, un retiro de espiritual. Como pastores, dedicarnos un tiempo a la oración y al estudio de la palabra para que Dios me inspire a fin de hacer un programa, a fin de hacer un programa de predicación. Y un programa de predicación, ¿qué les puedo estar yo enseñando a ustedes, pastores que me están escuchando, o a ti personalmente, Yeuri, que estás en el frente de batallas y sabes mucho más que yo de esto? Pero esto es importante. Mira, yo te lo voy a expresar conceptualmente. Ayer, en la entrevista de Tabaré Vázquez, él dijo algo muy interesante. Yo eh, eh, ejercía el poder en el edificio Libertad. Así dijo. Yo ejercía el poder en el edificio Libertad, pero gobernaba en Anchorena. Ahora, para los que me están escuchando y para ti, Yeuri, ¿qué significa eso? El edificio de Libertad era la casa de gobierno. Eso era el edificio Libertad. Discúlpeme, maestro. Ya. Ahí está, perdón, recibí una llamada. El edificio Libertad es la casa de gobierno. Anchorena es el lugar de los presidentes para tomar vacaciones. Es un hermoso rancho en medio del bosque, corre un río y es el lugar donde los presidentes del país van a descansar con su familia, a descansar, a retirarse. Bueno, él decía, yo ejercía el poder en Libertad, en el edificio Libertad, pero gobernaba en Anchorena. ¿Qué significa esto? Lo que hacía en Anchorena era lo que determinaba todo el proyecto político que luego ejercía políticamente en el edificio Libertad, llevando esta analogía a la vida espiritual. Dios me usa en el púlpito, pero Dios gobierna en mí, en mi soledad. Así es, así es. Es esa soledad, es ese tiempo que yo paso con Dios, es ese retiro espiritual que yo tengo con Dios, el que me va a dar visión. No hay cosa peor que tener ojos y no tener visión. Cuando nosotros estamos trabajando denodadamente por la viña del Señor y nos olvidamos del Señor de la viña, entonces nuestra predicación es como címbalo que retiñe. Podemos ejercer el poder de la palabra, pero la palabra no tiene poder en nosotros porque nos olvidamos de Anchorena, nos olvidamos del retiro, nos olvidamos del descanso con Dios, del silencio con Dios, del retiro espiritual con Dios. Esto es primordial. Luego entonces, siendo en forma más práctica, luego que pasas una semana, 2 semanas con Dios en oración, estás en condiciones de poder hacer un programa de predicación y de poder alimentar al pueblo conforme Dios te ha inspirado, sabiendo siempre de que tu vida es un sermón. Las 24 horas, los 7 días de la semana, Dios te está inspirando. Esto es semejante a como yo hago cuando tengo que escribir un libro. He escrito 13 oraciones en este libro, 13 oraciones.
y fue uno de los libros que más tiempo me llevó. Y tú dirás, pero ¿cómo? 30 paginitas, un libro que tiene un gran título, es larguísimo el título, Oraciones por amparo en tiempos de crisis para leer en voz alta. Pero son 13 oraciones. ¿Cómo 13 oraciones solamente? Va a demorar casi un año, que estamos en pandemia. Comencé a escribirlo el 20 de marzo, cuando entramos en cuarentena. Y lo terminé de escribir, todavía no lo terminé de editar, y va a estar saliendo prácticamente después de un año, en los primeros días del año que viene. Fueron 13 oraciones, pero he leído, y he leído, y he leído, y he buscado a Dios con ahínco, con fruición, con pasión, porque es difícil poder expresar en forma sencilla, escritos en una oración sencilla, que todo pueda llegarle, que pueda llegar al corazón. No es fácil. Y es este retiro el que me da la posibilidad de poder inspirarme y poder escribir. Y es también lo mismo ocurre cuando uno es pastor. No trates de sacar latas y darle comida enlatada a tu pueblo, ¿no? Fast food, no. Nada procesado, porque todo lo que es procesado es cancerígeno. Dale fresco, dale verdura y fruta. No le dé carnes llenas de grasa, sal, sodio, azúcar. Olvídate de la harina refinada, olvídate del gluten y de los lácteos. Si quieres ser saludable, fresco, verdura, frutas y nueces. No saques latas. Bueno, yo voy a predicar. Tengo este texto, me resulta fácil. No. Pelea con el Señor. Busca al Señor. Pídele inspiración. Reclama la unción. Reclama sus promesas. Lucha como lo hizo Jacob con el ángel. Y va a amanecer y habrá sido herido por el ángel, pero esa herida es magnífica, es preciosa, porque es agridulce. Es agria porque sabes que tú no puedes, pero es dulce porque sabes que todo lo puedes con Cristo. Amén. Doctor, muchas gracias. Hemos sido bendecidos abundantemente. Los conceptos claros, su profundidad de pensamiento nos ha llenado, amigos. Hemos llegado a la parte final o al final de nuestra entrevista con el doctor Ricardo Betancourt, un pastor, escritor, predicador, evangelista, editor, alguien que el Señor usa y el Señor ha bendecido en su trayectoria. Betancourt, me gustaría, antes de la oración final, que nos hable un poco de tus libros, tus obras, especialmente la obra que está saliendo ahora, Las Grandes Oraciones de Nuestro Señor, y este libro que es una innovación dentro de la literatura adventista, este libro sobre oraciones en tiempos de crisis, unas 13 oraciones para repetir. Me gustaría que nos hable brevemente de estas obras, cómo podemos adquirirla y el beneficio que tendríamos al leer estos libros que están saliendo sobre este tema tan especial de la oración. Mira, hay 2 libros que escribí el año pasado y este año. Estoy escribiendo mucho, es increíble. Me pasé 40 años en escribir. Ya después de los 60, cuando vi el overhead, como dicen los americanos, cuando veo el horizonte, cuando me doy cuenta que tengo más pasado que futuro y que quiero dejar una herencia de mi paso por este mundo, porque todo lo que uno hace finalmente, como este rayo, que somos nosotros, este resplandor, esta sombra que somos nosotros los seres humanos, que no tenemos ni origen ni fin, no somos absolutamente nada si no fuera por el Creador, que nos da la vida, que nos la concede con todos sus dones, y con ella también nos concedes el deseo de poder honrarlo y de predicar de Él. En los últimos años escribí En busca del amor perdido, que también está en inglés, Searching for Lost Love, lo pueden encontrar en los ABC de Norteamérica. También yo creo que ya está agotado Las oraciones más poderosas de la Biblia. Luego vino Las oraciones de mi maestro, un recorrido por las emociones de Cristo, que lo publicó Apia y que salió precisamente en marzo, cuando comenzó la pandemia. Ese libro está publicado por Apia
Y luego entonces otro librito chiquitito, este que yo escribí, que son oraciones, las oraciones por amparo en tiempos de crisis, para leer en voz alta. Eh, Les leo tan solo 2 párrafos de una oración porque sé que no hay tiempo. La oración por humildad. Dame, Señor, el don de la oración humilde, para que el amor cubra mis pecados que la envidia y la soberbia multiplican, para amar como los niños que aman a los que no son amados, para no rogar por una vida más fácil, sino para que yo sea más fuerte, para orar sin cesar y llevar la angustia de la existencia, para saber que ya he recibido lo que te pedí porque te amo y confío en ti. Sigue la oración, no tengo más tiempo, pero son oraciones que están expresadas poéticamente o, digamos, con un cierto estilo literario, con el propósito de llegar al corazón. Yo siempre digo que David vende más que Pablo, si yo pienso desde el punto de vista editorial, porque los salmos son, son maravillosos porque están expresados con el corazón. Y Pablo es un ensayista, es un filósofo, es un lógico, pero no llega al corazón como David. Y nuestra iglesia necesita más de David, más de los salmos, más de la poesía, porque son esas oraciones las que nos acompañan en los momentos de angustia. Están más allá de la razón, están en el fundamento mismo de nuestra condición humana como almas, como seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Así sí, que así es, Yeuri. interesante, interesante, maestro. De verdad Mm. que nos sentimos inspirados y también motivados a poder leer y poder compartir estas obras de gran, gran importancia. Y Maestro, te animo a ti que eres escritor, Yeuri, a que indagues y te metas dentro de la iglesia adventista. Necesitamos más. Nosotros somos, los adventistas, somos muy argumentistas, muy apologéticos, demasiado defensores de la doctrina, pero necesitamos que palpite el corazón y que se sienta palpitar, ¿verdad? Eso es lo que le da pasión a las almas por seguir a Jesús. No tenemos otro Dios más que a nuestro Señor. No tenemos otro amén, Dios. Si tú amén. me preguntas a mí, Yeuri, me preguntas Claro, a mí, a ver, ¿cómo es Dios para ti? Yo te diré humildemente, he llegado hasta Jesús. Más allá, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Maestro, nos gustaría que nos despida en una oración para terminar nuestro programa en el día de hoy. gracias Señor por el ministerio de Yeuri, gracias por su proyecto de escribir un libro de predicaciones para predicadores, laicos, para pastores. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias por las almas que a través de su ministerio tú le has dado. Gracias por los corazones que Él ha tocado por obra de tu Espíritu en su vida y en la vida de su familia y de su esposa y de sus hijos. Gracias por el ministerio de los ministros, de los pastores laicos, de los pastores que trabajamos tiempo completo en la obra del Señor. Gracias, Señor, por la predicación, gracias por tu palabra, gracias por la oración, gracias por tu llamado, gracias por tu unción, gracias por tu gracia infinita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.